Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta microclase de evaluación de proyectos, donde vamos a adentrarnos en lo que ya es la unidad 4 del programa, ¿no es cierto?, que corresponde a criterios de evaluación. Bien, ¿cuál es la idea? Hasta ahora lo que hemos visto, hemos hecho flujos de caja. Determinamos en estos flujos de caja cuál era el flujo económico, ¿no es cierto?, que correspondía o era el equivalente al estado de resultado, y después determinamos el flujo del inversionista, ¿no es cierto?, que era el flujo de caja básicamente. Ahora, determinamos los flujos que tenía un proyecto, es decir, cuánto es lo que va a generar en términos de ingreso hacia un periodo, los periodos que dure este proyecto. Y la idea ahora es traer esa información a tiempo actual y de alguna manera poder comparar los distintos proyectos que tiene la empresa, porque la verdad es que la empresa o las empresas nunca van a tener un solo proyecto. Hay más proyectos, hay más alternativas donde los gerentes, ¿no es cierto?, pueden decidir. Ahora la pregunta o lo que vamos a tratar de responder es, entre toda esta masa, entre toda esta gama de distintos proyectos, ¿cuáles son aquellos proyectos que deberíamos llevar de alguna manera adelante, o cuáles son, o cómo podemos jerarquizar de alguna manera estos proyectos para decir, bueno, este proyecto va primero, el segundo, tercero? Para eso vamos a utilizar algunos criterios que nos van a permitir comparar los distintos proyectos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a utilizar algunos criterios para poder evaluar los distintos proyectos que tenga una empresa. El primer criterio, seguramente ya lo conocen, lo deben haber visto en matemática financiera, es el VAN. El VAN lo que hace es traer los flujos futuros hasta un valor actual, digamos al día de hoy, y determinar en términos de pesos en un proyecto, identifica cuánto más rico se hace una persona o una empresa, ¿no es cierto?, a pesos de hoy día en función de un proyecto que quiere ejecutar en un plazo, en una X cantidad de periodos o de años. Recuerden que nosotros vamos a trabajar todo con 5 periodos, 5 años. Bien, el VAN entonces lo vamos a considerar bajo la siguiente fórmula: menos la inversión inicial que se hace en el periodo 0, más la sumatoria de los flujos, ¿no es cierto?, de n igual 1 hasta el periodo t, donde aquí vamos a tener los flujos de caja que hemos generado en los t periodos, 5 para nuestro caso, ¿no es cierto?, y eso dividido por 1 más r, que es la tasa de retorno, es decir, la tasa a la cual queremos descontar estos flujos elevado a la cantidad de años. El VAN es como les decía, es un elemento, es un indicador sobre el cual ustedes ya de alguna manera han trabajado, por lo tanto ya deben también conocerlo. Ahora, el segundo elemento que vamos a necesitar tiene que ver, por ejemplo, con el VAN de los costos. Y el VAN de los costos es igual o sigue la misma mecánica que el VAN, solamente que en este caso lo que vamos a traer a valor presente, a valor actual neto, van a ser el flujo de los costos, no el flujo de caja. Entonces, para el cálculo del VAN de los costos, la primera diferencia está en que la inversión inicial no se resta, sino que se suma, y nos quedaría acá sumatoria de la cantidad de periodos, y ahora vamos a poner el flujo de los costos totales, ¿no es cierto?,
en los T periodos dividido por 1 más la tasa de descuento o la tasa de retorno, ¿no es cierto?, que le hemos asignado al proyecto, y eso elevado a T. ¿Okay? Aquí hay una cosa que es importante. La tasa de retorno. La tasa de retorno significa básicamente cuánto es lo que esperamos o a qué tasa vamos a descontar estos flujos. La tasa de retorno está asociado con la tasa que el inversionista está dispuesto, o la mínima tasa a la que el inversionista está dispuesto a aportar en un proyecto. Por ejemplo, si miramos hoy día dentro de uno de los instrumentos financieros que más rentabilidad genera, por ejemplo, el IPSA, la bolsa, ¿no es cierto? Si suponemos que la bolsa en un año normalmente genera un 18, un 20% de rentabilidad, por ejemplo, a lo mejor para un inversionista sería de alguna manera atractivo decir, pucha, bueno, si yo tomo mi dinero, lo invierto en la bolsa y me da un 18%, a lo mejor para llevarlo a un proyecto, para que para mí sea interesante, debería rentarme un 20, 22, 24%. ¿Ya? La determinación de estas tasas de descuento, ¿ya?, también la tenemos programada, o también lo vamos a ver en este curso, y hay fórmulas, ¿no es cierto?, que nos permiten calcular esta tasa. Por ejemplo, la metodología del WACC o la metodología del KPI. Ambas cosas las vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora vamos a trabajar solamente en los criterios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. El tercer indicador es lo que vamos a conocer como IVAN. Y lo que hace el IVAN, básicamente toma el valor del VAN y lo divide por la inversión inicial. El VAN dividido por la inversión inicial, lo que estamos haciendo básicamente es de alguna forma poder jerarquizar, ¿no es cierto?, distintos tipos de proyectos. El tercer indicador lo vamos a reconocer como VAWE, que significa el valor anual uniforme equivalente de los flujos. También se conoce como VAE dentro del Power que tienen en la plataforma de INACAP, ¿no es cierto? El VAE aparece como VAE y no como VAWE, pero básicamente el concepto es exactamente igual. El VAWE, ¿qué es lo que hace? O el VAE lleva los flujos a un mismo valor, estandariza los flujos, ¿no es cierto?, para poder comparar distintos proyectos. Es decir, los lleva a un mismo valor por cierta cantidad de años hasta que los dos proyectos tengan el mismo periodo, ¿no es cierto?, sean equivalentes en términos de flujo, y ahí estandarizan los flujos para darle un mismo valor. Y a partir de ello se pueden empezar a comparar distintos proyectos. Todo esto funciona en la medida que tenemos proyectos que son repetibles, es decir, yo un proyecto lo empiezo, lo termino y lo puedo volver a hacer, y lo puedo volver a hacer la cantidad de veces que quiera. Cuando hay proyectos que son irrepetibles, es decir, solamente se pueden hacer una vez y no se pueden volver a repetir, ¿no es cierto?, porque tiene una fecha determinada de caducación, ¿no es cierto?, de término, ahí esto ya no se puede utilizar este tipo de indicadores. Estos indicadores solamente son entonces para aquellos proyectos que son repetibles. Entonces, el VAWE o el VAE se va a calcular el valor del VAN que hemos calculado acá arriba, y eso lo vamos a multiplicar por esta fórmula que tanto les gusta, 1 más la tasa de retorno elevado a la cantidad de periodos,
y eso multiplicado por la tasa de retorno, y esto dividido por 1 más la tasa de retorno elevado a la cantidad de periodos menos 1. ¿Les suena conocido? Esa es la misma fórmula que usábamos cuando queríamos, ¿no es cierto?, determinar los flujos o amortización, cuando sacábamos intereses y amortización, los cuadros de amortización, para determinar el valor cuota, ¿no es cierto?, y sacar los intereses para el flujo de caja. La misma fórmula ahora se le aplica al VAN. El otro concepto se llama CAUE, que significa el costo anual uniforme equivalente. Dentro del PowerPoint que le voy a mandar, que además ese PowerPoint es de Mideplano, o sea, más validado ya no puede estar, también se conoce con las siglas de CAE, costo anual equivalente. Y para este caso, el CAUE o el CAE, ¿no es cierto?, se calcula el VAN de los costos, multiplicado por la misma fórmula, 1 más la tasa de descuento elevado a la cantidad de periodos por la tasa de descuento, y eso dividido por 1 más la tasa de descuento elevada a la cantidad de periodos menos 1. Es la misma fórmula que hemos utilizado antes. Tenemos entonces VAN, el VAN de los costos, y VAN, el valor anual uniforme equivalente, los costos anuales uniformes equivalentes, y nos queda un último criterio que se llama BPS y que corresponde a el valor actual neto, el VAN, pero compuesto, es decir, el BPS nos permite de alguna manera comparar distintos proyectos que tienen distinta vida útil. Es decir, yo puedo a través de este indicador podría comparar proyectos que tienen 4 años con uno que tiene 6 años o con uno que tiene 8 años. ¿Ya? El BPS se calcula el VAUE, el valor anual uniforme equivalente, o VAE, si a ustedes les gusta más eso, y eso dividido por la tasa de descuento o la tasa, ¿no es cierto?, de retorno. Estos son básicamente los indicadores o los criterios que vamos a utilizar para poder evaluar proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar distintos proyectos. Para nuestro caso vamos a ocupar 2 por efectos de tiempo. Vamos a hacer el flujo de caja de esos 2 proyectos, que de alguna manera es un poco más simple que lo que hemos visto en la unidad 2, donde los flujos eran bastante más específicos, más largos. Aquí va a ser un poco, no va a ser tan específico, no va a ser tan complejo, sino que va a ser un poco más simple, porque básicamente el objeto de ella no es hacer flujo, sino que el objeto es que a partir de los flujos que determinemos, hagamos los cálculos a través de los distintos indicadores o criterios y podamos determinar o podamos elegir o podamos tomar la decisión respecto de tal o cual proyecto elegir y poder de alguna manera justificar esa decisión a través del uso de estos criterios. Bien, jóvenes, eso es lo que hay en la primera parte de la unidad 4. Vamos a trabajar sobre ejercicios. Les voy a subir unos ejercicios a la plataforma. Les voy a subir otro video con el desarrollo en Excel de al menos 2 ejercicios. Uno les va a quedar de tarea. Y después vamos a entrar a esta parte que es el cálculo de la tasa, cómo vamos a determinar la tasa de descuento, para finalmente cerrar esta unidad con una suerte de poder sensibilizar proyectos, en el sentido de que decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si en realidad me equivoco y la tasa de descuento no es un 15, sino que es un 20? ¿Qué pasa si producto, no sé, estoy medio indeciso y a lo mejor pueden pasar cosas en el futuro que hagan que nuestros flujos cambien?
¿Qué pasa si nuestro flujo de caja no es 100, sino que tiende a ser 90 o a lo mejor es 110, no sé, etcétera? Es decir, de alguna manera, cómo podemos sensibilizar proyectos para tener distintas opciones, una distinta mirada, una mirada más amplia respecto a las condiciones que tiene un proyecto. ¿De acuerdo? Por eso es importante que trabajemos o que trabajen ustedes en planilla Excel, porque en la medida que tengamos los datos formulados, en la medida que podamos de alguna manera ir cambiando datos y que nos cambie toda la planilla, toda la visión de lo que estamos haciendo, nos va a permitir tomar mejores decisiones. Respecto a la sensibilización, hay programas en Excel, ¿no es cierto?, el Crystal Report, que permite hacer sensibilización de proyectos. Dadas las condiciones, hoy día no vamos a trabajar en Crystal, pero llegando a la planilla Excel y trabajando con esto, podemos cumplir con las competencias asociadas a la unidad, ¿no es cierto?, de esta asignatura, o la cuarta unidad de esta asignatura. Chicos, les deseo lo mejor, un gusto estar con ustedes, aunque sea de esta manera. Espero que todo esté muy bien. Por favor, estudien, hagan los ejercicios, todo lo que vamos a ver, para que les vaya estupendo y cerremos súper bien esta asignatura. Un gusto verlos, hasta luego.